interpretar los textos, mayormente los sagrados, en nuestro caso los sagrados, porque la hermenéutica se utiliza en términos generales en la interpretación de diferentes clases de textos. Bueno, ahí está. ¿Qué nos enseña la hermenéutica? Refresquemos la memoria, porque ahorita les traigo una sorpresa. A interpretar, entender y aplicar correctamente las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces nos enseña a interpretar. ¿Y qué más? Entender y aplicar. Entender, miren qué bonito es eso. Interpretar, entender para aplicar correctamente las Sagradas Escrituras. Porque no es tan fácil. La verdad no es tan fácil. Aplicar la Escritura no es tan fácil. Allá más adelante vamos a hablar de algunos textos con los cuales muchos han descabezado creyentes. ¿Sí? ¿Qué es la interpretación? ¿Qué significado tiene interpretar un texto? Saber qué dice el texto. Saber qué dice. Correcto, el texto se interpreta para saber qué dice el texto, qué dijo Dios, cuál fue la intención de Dios cuando inspiró ese escritor sagrado o cuando reveló su palabra. Porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, qué es revelación, qué es inspiración y qué es iluminación. Porque a veces nosotros confundimos esos términos. Entonces le decimos, Señor, revélame tu palabra. Y está mal. Entonces dijimos que el texto tiene 3 componentes especiales, ¿cierto? Sí, señor. Sentido original en que fue escrito. ¿Qué más? La interpretación y varias aplicaciones. Correcto. Vea, eso es muy interesante. Eso tenemos que grabárnoslo de memoria. Varias. El texto bíblico, todo texto bíblico tiene un sentido original. Es como usted escribirle una carta a alguien. Tiene una razón para escribir. Tiene un sentido por el cual usted se lo escribió, por el cual usted la escribió. Y tiene una interpretación, la persona que la recibe, porque de pronto la recibió, por ejemplo, en inglés y no sabe inglés, entonces tiene que buscar un traductor para saber qué dice esa carta. Y entonces la persona la puede aplicar como quiera. La correlación de los textos, muy interesante, porque a través de la correlacionar los textos, relacionar el uno con el otro, de ahí nos viene entonces el sentido del texto. Podemos interpretar un texto con otro texto, porque la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces por eso hablamos de correlación. Ahorita más adelante miramos algo sobre eso. Y la aplicación. Entonces que no solamente es interpretar el texto y saber qué dice el texto, sino cómo lo aplicamos y a quién se lo aplicamos. Por ejemplo, anoche interpretamos el texto de Noé, la vida de Noé, y se lo aplicamos ¿a quién? A los padres. A los varones padres. ¿Ve? Entonces, no solamente entender el texto, sino también saberlo aplicar. Aplicar a la vida personal y aplicárselo a los demás. Y al estudiar la Biblia, entonces hay algunos interrogantes, ¿cierto? Sí. Como qué verdad nos trae, qué más. Bueno, ahí ya lo tienen, pero para que refresquemos. Es que cuando leemos ese texto, nos toca a nosotros.
toca con nosotros. Nos descubre algún pecado que debemos confesar. Porque si soy dado a la mentira y encuentro un texto que condena la mentira, entonces me toca conmigo, me confronta, y entonces yo debo confesar ese pecado a Dios. ¿Tiene alguna advertencia? Nos exhorta a cambiar algunas actitudes que tenemos que no son buenas, que son anticristianas. Herramientas hermenéuticas, ¿cuáles son? A ver, ¿quién me dice? Primero la oración, muy interesante eso. Primero, cuando usted quiera estudiar la Biblia, estudiarla, o sacar un sermón, siempre comience con oración. ¿Por qué? Porque debemos dirigirnos al que trajo la palabra, para que Él nos ilumine el entendimiento y podamos entender qué nos quiso decir. Y también si queremos preparar un sermón, pues ahorita más adelante, pues, no me adelanto. ¿Qué otras herramientas hermenéuticas? ¿Ya compraron algunas? Porque hay que empezar a trabajar, hay que empezar a buscar las concordancias, buscar el... Bueno, ahorita gracias a Dios, pero no es una excusa para no comprar. Ahorita tenemos la internet, tenemos a San Google y tenemos a YouTube. Pero es bueno tener diccionarios, un diccionario bíblico, un diccionario también de la lengua, de nuestra lengua, entonces todo eso es interesante. Bueno, comentarios bíblicos. Y la hermana de yo, mire ese texto que sería bueno leerlo, muy interesante, lo que dice Pablo a Timoteo. Les digo lo siguiente, aquí lanzo cositas al aire, o no al aire porque ustedes me lo están oyendo y es para ustedes. Es bueno, por ejemplo, cuando usted cite un libro, si va a hablar de los Corintios, de la carta a los Corintios, no diga, vamos a leer en la primera de Corintios, es en la primera a los Corintios, porque fue escrita a ellos, de alguien a ellos. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? No, claro, no primera de los Corintios, porque si digo primera de los Corintios indica que ellos mismos la escribieron. Es primera a los Corintios. Pero si me refiero a la carta de Pedro, de Juan, ahí sí tengo que decir, vamos a leer en la primera carta de Pedro. Las cositas que son interesantes, son muy sencillas, pero hay gente que viene y que nos escucha hablar y nos va a coger todas las cositas ahí. Las preguntas hermenéuticas. ¿Cuáles son las preguntas hermenéuticas? A ver. Muy bien. Preguntas hermenéuticas que conocen también como preguntas periódicas. Preguntas, ¿cómo se llaman los que trabajan en periódicos? Bien.
Observación del pasaje. Bueno, Pablo lo dijo, ¿quién lo dijo? Y esa es una lluvia de textos. Entonces vamos a continuar con tipos de contextos. La Biblia tiene una cantidad de tipos de contextos y es interesante para poder entender un texto. Para poder entender un texto es interesante conocer el contexto que lo rodea, porque hay un contexto que lo rodea, como aquí vamos a decir, aquí este lugar de predicación lo rodea esa casa de allá, lo rodea también allí. Podemos, si usted quiere invitar a una persona y que no conoce bien, mire, ahí hay una bomba, la bomba de Petro. Sí, entonces ahí cerca de la bomba hay 2 casas por el medio, la Petrobras, ahí está en el segundo piso, ahí está. Entonces hay un contexto alrededor de el lugar de predicación. ¿Ya? Entonces así es el texto, tiene unos contextos que nos sirven de indicadores para poder entender el texto bíblico. Entonces vamos a mirar algunos. Entonces tenemos ahí algunos. Tenemos el contexto histórico. Contexto histórico. Ahí tenemos que, yo pongo un ejemplo. Vamos a analizar el contexto histórico cuando se escribió el libro de Apocalipsis. ¿En qué contexto histórico se escribió el libro de Apocalipsis? Persecución a la iglesia. Muy bien. Ese fue realmente el momento que se escribió el libro de Apocalipsis, el tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis y la razón por la que se escribió el libro de Apocalipsis. En gran parte de ese libro se escribió para consolación a la iglesia perseguida. Y si bien el capítulo 2, versículo 10, encontramos la carta el 10, acá, sí, ya la tenía ahí, pero me parecía que no, Esmirna. Y ahí le muestra, le dice, por ejemplo, escribe al ángel, yo conozco tus obras, la blasfemia de los que se dicen, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Entonces está mostrando la persecución que había, expropiación, muerte, ¿cómo se llama? Cuando destierro, todas esas cosas le estaban padeciendo los cristianos de esa época. Estaba gobernando, estaba bajo el gobierno de de Roma y todas esas cosas. Entonces el contexto histórico es ese. Entonces, si usted lee el libro de Apocalipsis y algunos textos, entonces usted entiende el contexto histórico, un contexto de persecución, de muerte, de destrucción, de cárcel, porque ahí lo dice, seréis echados en la cárcel, tendréis tribulación, pero los invita a perseverar. Así a grosso modo, porque esto es muy largo para poder hablarles del contexto histórico en toda la Biblia. Imagínense, hermano, son muy larguísimos. Son cositas ahí que yo los cojo y les boto ahí para que ustedes la cojan, la tengan en cuenta. Tenemos entonces el contexto social. En el contexto social podemos tener en cuenta los evangelios. O sea, toda la Biblia tiene esos contextos, sino que yo tomo algunas partes. Por ejemplo, tenemos entonces en el contexto social los evangelios. ¿Quién me ayuda? ¿Qué podemos hablar del contexto social en el tiempo que estuvo el Señor Jesús y en el tiempo que se escribieron los evangelios? ¿Por qué hablamos del contexto social ahí? Porque la comunicación.
Ellos estaban muy oprimidos y estaban esperando un Salvador. Entonces ellos pensaban que era eso. Estaban esperando el Mesías. El contexto social podemos verlo desde el punto de vista que los dirigentes políticos y los dirigentes religiosos disfrutaban de mucha riqueza y el resto del pueblo estaba oprimido y estaba pasando por momentos sociales, económicos muy fuertes, represión, y entonces por eso anoten si quieren Mateo 23. Noten cómo el Señor Jesús les da pero duro a los escribas y a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas! ¡Ay de vosotros! Se menciona como unas 7, 8 veces ese ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque estos escribas y fariseos explotaban al pueblo. Ellos eran muy riquísimos. Los escribas y los fariseos eran gente muy rica, pero pues no sé si todavía existirán los escribas y fariseos, ¿no? En el contexto es posible. Es decir, a imagen de lo que hubo en la Lo que época. pasa es que, aquí un paréntesis, lo que pasa es que a veces se le dice escriba y fariseo, por ejemplo, a determinada persona que no lo es, se le da el calificativo. Como por ejemplo, también se le dice al templo católico la sinagoga. Ojalá el templo católico fuera una sinagoga. Es un paréntesis que estoy haciendo. Usted sabe que las sinagogas fueron hechas en Babilonia. Nabucodonosor se las hizo para los judíos que estaban allí exiliados, para que ellos tuvieran un lugar de adoración. Y ellos trajeron eso y lo implementaron también en Israel. Eso es un lugar de adoración aparte del templo. A eso se le llama sinagoga. Entonces, las iglesias católicas ojalá fueran sinagogas. Entonces, estamos diciendo de Mateo 23. Anoten eso, por ejemplo. También contexto social en el aspecto de discriminación social. Entonces tenemos al Señor Jesús hablando con una mujer en el pozo de Jacob, ¿sí? Y la mujer dice, no, pero entre samaritanos y judíos no nos tratamos. Y ella quedó sorprendida de que un judío la tratara bien. Capítulo 4 de Juan. Y por eso también hace referencia al buen samaritano. Sí, correcto. Todas esas partes son el contexto, se habla del contexto social. Porque el sacerdote, el levita y todas las cuestiones eran los religiosos que pasaron de largo. Después de 400 años de silencio, se puede decir que había hambre espiritual también. Mucho más, mucho mayor el hambre espiritual. El contexto político, también tenemos los evangelios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque a Jesús se tenía, o sea, en Jesús miraban era una figura política en ese tiempo. No lo tenían como el rey salvador espiritual, sino como más una figura política. Pero eso tenía una razón. Para que ellos esperaran en Jesús un político, un redentor político, un salvador político, eso era causado por otra cosa. Era causa de la aflicción o el gobierno que ejercía el imperio romano. ¿Y quién ejercía el gobierno? El imperio romano. El imperio romano. Sobre Israel. Entonces Israel, en el tiempo de Jesús y de los apóstoles en que se escribieron los evangelios, estaba dominado por los romanos.
romanos. Entonces el contexto político, el tiempo en que se escribió los evangelios, porque estaba dominado por los romanos. Y entonces, por ejemplo, Jesús se sometió a algunas políticas romanas, Pagar impuestos. como pagar impuestos, como la división en el aspecto religioso, como la división de la noche en 4 vigilias. Eso era romano. El censo. Todas esas cosas son contextos políticos. Y es interesante cuando uno interpreta textos y saber en qué contexto está hablando ese escritor. Bien, es muy interesante también aprender a descubrir el mensaje central de cada libro. Todo libro de la Biblia tiene, hablando en el caso de la Biblia, tiene un mensaje central. Y es bueno, eso lo pueden ustedes ahí en las redes sociales, le ayudan, YouTube. Usted le pregunta, ahora la famosa guía, le pregunta cuál es el tema central de X libro. Y pues no es tan acertado, pero sí ayuda. Sí, claro, ayuda. Por ejemplo, el tema central de la carta a los romanos es la justificación por fe. ¿A quién porque el tema central de los 4 evangelios, el de Mateo? Jesús es el rey. Jesús es el rey. ¿A quién se lo escribió? O sea, a los judíos. 105 citas del Antiguo Testamento comprobándoles que Jesús era el prometido, el rey prometido del Antiguo Testamento. Bueno, no me voy por allá. Pero es interesante eso. Entonces, el aspecto político de los evangelios. El aspecto lingüístico. Entonces, en el aspecto lingüístico tenemos los idiomas. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Hebreo y arameo. En 3. Hebreo, griego y arameo. ¿Y el latín? No, latín no encontramos. Hay una sola palabra en latín. Tiene que origen romano. Hay una sola palabra en latín que encontramos. Sí. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ese fue escrito en latín. Pero el resto, los 3 idiomas predominantes son hebreo, griego y arameo. Aunque arameo, la verdad, son muy poquitas las palabras que se encuentran en la Biblia. Sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en... A ver, ¿en qué está escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. En hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento en? Griego. En griego. Claro, porque en el tiempo de Jesús y de los apóstoles no se hablaba el hebreo. Ya se había acabado eso porque pues ya estaba invadido por los romanos, por los griegos. Habían pasado muchos gobiernos por ahí y entonces el hebreo ya no se hablaba porque ustedes recuerdan que habían sido llevados cautivos varias veces, tanto Israel como Judá. Ese es otro aspecto muy interesante de tener en cuenta. Tanto Israel como Judá fueron llevados esclavos varias veces. Y es otro aspecto de tener en cuenta que mirar si pues sobre todo cuando se habla del Antiguo Testamento, o cuando leemos el Antiguo Testamento, si está hablando de Israel o si está hablando de Judá. Eso es interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, idiomas, géneros literarios, por favor me mencionan algunos géneros literarios. Romántico. Sí. Poético. Poético. Profético. Dramático. No.
Dramático. lírico, lírico, parábolas, narrativas, ¿Prosa? ¿La prosa? Epistolar. no. Sí, esos son narrativos, Narrativo y dramático. dramático, Lírico. poético, parábolas, himnos, que eso es poético, ¿no? Sí, todos esos son libros poéticos, sapienciales, son libros poéticos. Y figuras retóricas, esa es muy interesante. Las figuras retóricas nos ayudan mucho para poder conocer los textos de la Biblia. ¿Qué dice para no caer, conocer las figuras retóricas es interesante para no caer en malas interpretaciones. Le voy a mostrar uno. Versículo. Que quisiera encontrar. Que nos habla de los grandes apóstoles. ¿Me ayudan ahí a averiguar por ahí? Parece que es en la segunda de los Corintios. Bueno, se me pasó por algo. Creo que en el capítulo 11 de Segunda a los Corintios. De Segunda a los Corintios. Sí, capítulo 11, versículo de Segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 5. Y pienso que en nada soy inferior a aquellos grandes apóstoles. Esa es una ironía. Esa es una ironía. Cuando Pablo está hablando de ahí de los grandes apóstoles, está hablando es de los falsos apóstoles, de los que se creían apóstoles y no lo eran. Eso se llama una ironía, porque la ironía es lo contrario de lo que uno quiere decir. Entonces, esa era una ironía. Cuando hablaba de los grandes apóstoles, no estaba hablando, porque los grandes apóstoles, los mayores apóstoles eran Pedro, Juan, Pablo. Esos eran los grandes apóstoles. Entonces se estaba refiriendo a aquellos falsos apóstoles que se hacían pasar por grandes apóstoles. El versículo 4 incluso dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús, el que hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso, si ve que está hablando de falsos predicadores, falsos apóstoles. Y hay otro versículo por ahí que es muy bonito, que está hablando de lo mismo. Bueno, vamos a ver si lo busco para de hoy en 8 días. Mire, sí, aquí está así. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Sí ven que arriba dice los grandes apóstoles? En el 5. Y luego en el verso 13 dice, estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también estos ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces el verso 5, eso se llama una ironía. Una vez cuando en la pandemia, entonces los pastores pues, nos reunían y nos daban enseñanzas, y estaba enseñando un supervisor, ¿sí? Y estaba hablando de estos versículos, de los grandes apóstoles y todo aquello, pero poniéndolos de ejemplo para que nosotros también fuéramos grandes apóstoles, como ellos. Entonces yo después lo llamé y le dije, hermano, qué pena con usted, pero esa es una ironía. Lo que está hablando Pablo es una ironía. Porque mire, y le expliqué para abajo, y uy, hermano, qué pena. Yo tengo una pregunta. Sí. Lo que menciona Filipenses capítulo 3, versículo 15, hablando de que así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. ¿Podríamos asociarlo al recurso, a la figura retórica de la ironía, o no necesariamente? No. Cuando ahí dice esto, también lo revelará, o sea, quiere decir que el Señor lo confirmaría. Hablando de los que somos perfectos, ya en varias ocasiones hablamos de que ninguno es perfecto. Sí, pero siga leyendo el texto. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Sí, pero si usted ve la importancia, note que todo el capítulo 3 está hablando de de lo que era poner la confianza en la ley, en las cosas de la ley. Hagamos, ya que usted lo mencionó, vamos a mirar. De todas maneras estamos enseñando cómo analizar un texto, cómo saber qué dice el texto, ¿cierto? Entonces, note que el capítulo 3 dice, verso 2, guardaos de los perros. ¿Sí? Lo que está diciendo el texto. Guardaos de los falsos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran los mutiladores del cuerpo? Los de la circuncisión, porque circuncidaban a los niños, se circuncidaban ellos mismos. Entonces Pablo, hablando de ellos en Gálatas, dice, ojalá se castrasen, mutilaban el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aunque yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que gloriarse, yo también. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la de fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y las estimo como basura para ganarme a Cristo. Entonces note lo que está diciendo el apóstol.
Bueno, una tarea. Esta tarea me la van a traer, Dios mediante, el primer miércoles de abril. ¿Tienen tiempo? Entonces, por favor, ahí está la tarea. Averiguar por estas figuras retóricas. Porque eso es muy interesante. Averiguar, investigar sobre cada una de esas figuras retóricas. Son articas, pero eso es fácil. No, pues ustedes las pueden estudiar, traen una síntesis de cada una. Metáfora. Porque a veces nosotros mencionamos esas palabras, o la Biblia las menciona, y nosotros no sabemos qué es eso. Yo lo digo por experiencia personal. La sinécdote, metonimia, prosopopeia, la ironía, vea, sí, la hipérbole, mire esta tan bonita, esta tan interesante, el símil, la personificación, muy hermosa esa figura, porque la Biblia habla mucho de personificación. La mano de Dios, eso ya se llama va anotando mientras me cuento. En la Biblia encontramos mucho esa palabra personificación, o sea, esa figura. El tipo, muy interesante. El símbolo. ¿Qué diferencia hay entre un tipo y un símbolo? La parábola. El proverbio. A veces nosotros leemos, por ejemplo, alguien está dirigiendo un culto y se lee un capítulo de Proverbios. Yo creo que se hace poco. Porque generalmente cada versículo es un proverbio. Por eso se dice proverbios. Por eso se dice proverbio, o sea, un capítulo puede tenerlo, o sea, prácticamente si tiene 30 versículos, son 30 proverbios. ¿Sabían eso? Claro, porque por eso se dice proverbios. Y un proverbio es un pensamiento corto, es una idea corta. Es un pensamiento corto. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Un momentico. Listo. Un momento, hermano. Un momento. Es que ¿dónde voy en alegoría? Paula. Enigma. Ponga muy despacio. Enigma. Tipo. Eso es fácil hacerlo ahí sacarlo ahí hay muchas por internet, hay muchas más
Figuras retóricas hay muchísimas más, pero estas son las más usuales en la Biblia. Son las que más utiliza la Biblia. Y es interesante poderla entender, poder saber qué quiere decir la una y la otra, para así cuando nos encontremos con algún tipo de alguna de esas figuras en algún texto bíblico, entonces sepamos qué quiere decir el texto. Paradoja está dos veces. ¿Listo? No, porque una es paradoja. Está dos veces. Bueno, seguimos entonces con los tipos de contextos. Tenemos el contexto cultural en la Biblia. O sea, estamos hablando de los tipos de contextos para poder entender un texto bíblico. Contexto cultural, por ejemplo, les hablaba yo del contexto de la mujer samaritana hablando con Jesús, o Jesús hablando con la mujer samaritana. Estaba en un contexto cultural. Era una cultura entre ellos, no saludarse los unos a los otros, no. Y les hablaba la vez pasada de que si, por ejemplo, cuando el Señor Jesús envió a los 70, le dijo: no saluden por el camino a nadie, porque la costumbre era que al encontrarse con una persona por el camino era toda una ceremonia. Eso era algo ceremonial, el saludo era algo ceremonial y se duraban 10-15 minutos haciendo esa ceremonia. Entonces imagínense, encontraban con 10 personas, ¿cuánto tiempo gastaban? Entonces por eso el Señor les dice: no saludéis a nadie. El contexto cultural también de levantar los ojos y mirar que los campos están blancos para la siega. ¿Cuál es el contexto? O sea, algunos piensan que hablaba del trigo que estaba para recoger, y eso es lo que generalmente se explica, se cree. No, porque el Señor estaba hablando con la mujer samaritana y ella dijo: es el profeta, el que había de venir, es el Mesías. Entonces ella, sorprendida, se fue y se lo dijo a los samaritanos, y los samaritanos todos se vinieron a ver a Jesús, y todos los samaritanos vestían de blanco. Incluso hay una tribu, unos pueblos arriba del Monte Hermón para arriba, llegando al Alto del Golán. ¿Ustedes han oído el Alto del Golán? Desde ahí se observa Siria, y está ahí cerca, está por ahí como a 10, ni siquiera 10 kilómetros del Alto del Golán allá. Y ahí encuentra unos pueblos que visten todos de blanco, y así hay diferentes culturas. Entonces cuando ve el Señor Jesús venir toda esa multitud vestida de ropa blanca, todos los samaritanos vestidos de ropa blanca, entonces le dijo: mire que los campos están blancos para la siega. Se estaba refiriendo a todos los samaritanos que venían a oírle hablar y a conocerlo a él como el profeta. Entonces todo eso es aspecto cultural. Hay un libro que yo les mencioné, Hechos y Costumbres de Israel, que es bueno si ustedes lo quieren comprar. Hechos y Costumbres del pueblo de Israel es muy bonito, eso le ayuda mucho en esto. El contexto religioso. El contexto religioso es qué religiones, qué credos religiosos predominaban en el tiempo que se escribió determinado texto. ¿Qué contexto religioso? ¿Qué religiones? ¿Qué creencias habían en el tiempo que se escribió la Biblia? Vuelvo a decir, por ejemplo, Jesús aceptó la división de la noche en 4 vigilias. Eso es un contexto religioso. Entonces, cada libro fue escrito en un contexto religioso diferente. Y tenemos el texto el cercano, el remoto y el paralelo.
Entonces ya hablamos de eso, me parece, ¿cierto? Sí. Listo. Contexto cercano. ¿Cuál es el cercano? Está en el mismo libro. Contemporáneo. El que está alrededor del texto que uno está leyendo, el que está en el mismo libro, ese es un contexto cercano. El que está, vamos a decir, por ejemplo, el Señor, Juan 3, dice, Juan 3, dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué contexto cercano podemos ponerle ahí a eso? El 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ven? Entonces ahí está ese contexto cercano. Porque la figura de la serpiente en el desierto era una figura, un tipo de Cristo que sería levantado. Entonces ahí está un contexto cercano. Y cercano es el que está ahí cerca al texto o está dentro del mismo libro. ¿Listo? Y el remoto puede estar en el Antiguo Testamento. Mencionamos, por ejemplo, que el Cristo tendría que nacer de una mujer, ¿cierto? Entonces, si va a predicar de Gálatas 3, 4, 6. ¿Ah? El contexto remoto es el que se encuentra lejos, en otro libro. En otro libro, puede ser del Antiguo Testamento, puede ser del mismo Nuevo Testamento, si se estaba hablando. De 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Si quiere usted armar un sermón que esté o estudiar ese texto, puede ir hasta ya Génesis 3:15, donde el Señor anuncia que de la simiente de la mujer nacería el Cristo que le haría un marrazo bien fuerte a Satanás en la cabeza. De la simiente de la mujer. Y así. Entonces, eso es un texto, vea, de Gálatas, mire hasta donde nos fuimos. O si usted comienza ya en Génesis, puede brincar a Gálatas, puede brincar a Isaías capítulo 7, versículo 14, a Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la Biblia de estudio parece eso. ¿Cómo? En la Biblia de estudio. Ah, bueno, sí, por eso yo hablo de herramientas hermenéuticas. La Biblia de estudio le ayuda. Y el contexto paralelo se encuentra básicamente en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Por ejemplo, si quieren, bueno, eso ustedes lo saben. 4 textos paralelos. Hablemos del bautismo. Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas
24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Juan 20, Juan 20:23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Esos son textos paralelos, porque es el mismo texto, sino que se habla diferente, pero es el mismo texto sobre el bautismo. Y hay algunos textos que, por ejemplo, los evangelistas los copian del Antiguo Testamento, y usted va allá y es exactamente lo que dice ese texto del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? Lo copian, lo transcriben literalmente. Si usted lee Hechos 2 sobre la resurrección de Cristo, ahí está copiado del Salmo 16, de otro salmo, del Salmo 2, ¿sí? Entonces eso es una copia, una transcripción, lo transcriben ahí. Entonces eso se llama contexto paralelo, porque es el mismo texto, solo que lo transcribe el apóstol, el que escribió la carta, el que escribió el evangelio, lo transcribe. Eso entonces es un texto paralelo. Y si usted saca ese mismo texto en una predicación, entonces leyó el primero y explicó el primero, y luego pasa al segundo texto, si es un texto paralelo, y ya no tiene que decir porque es el mismo texto. ¿Sí me doy a entender? Es el mismo texto. Entonces ya lo dijo en el primero, y en el segundo, ¿qué dice? Pero es interesante eso, que ese se llama texto paralelo, cuando el texto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es transcrito por otro escritor sagrado. Eso se llama texto paralelo porque es el mismo. En varios libros. En varios libros, correcto. Bueno, ¿listo? Entonces, háganme un favor. Vamos al receso. ¿Las 11? ¿Ya las 11? Ah, Por favor, cuando escuchen su nombre, hagamos cuenta que estamos en la escuela, en el colegio. hermano Juan David, Amén, amén. hermana Carmen Ayazo, No, no vi el texto. hermana Dioselina Arias, hermano Teodulo Garavito, Amén. Jacqueline Sánchez, Daniela Viana, Elías Salamanca, Daniel Calderón, Gabriel González, Luis Castillo, Amén. Liliana Riaño, Helen Dayana, Yadi Esperanza, Blanca Niño, Luz Marina Cristancho, Eduardo Marín, Robinson Mendoza, Eder Bermúdez, Sandra Inchima, Manuel Salamanca, los hermanos que no los nombré, hermana Cielo, hermana Yolanda, ¿Quién más nos hermano nombra? John Calderón, Ya. Steven Calderón, Cielo Noguera, Camilo Torres, Sara Camila. ¿Alguno faltó?
Bueno, gracias. Bueno, ahí llega otra partecita muy interesante. Entonces, vamos a hacer la primera. El primer examen. No, eso es facilísimo. Por eso hice un recorrido de lo ya enseñado. Esto es muy facilísimo, de una manera que usted puede responder fácilmente. Disculpe que la qué. No. No, es que había puesto examen de hermenéutica, pero al imprimir se me quedó aquí hermenéutica en esta hoja y en esta no. Este era el examen de hermenéutica, sino que yo trabajo en OneDrive. Entonces se queda arriba. Pero es examen de hermenéutica. Anote su nombre para saber, porque yo le voy a devolver su hoja con la calificación. Pero ya tuvo el estudio, ya tuvo el repaso. Ya vino lo que más tiene. No escuché nada las prestaciones. Ah, excelente, bien, señora, maravilloso. ¿Faltó? Ay, hermano. ¿Quiénes faltaron? Bueno, entonces hagamos una cosa. El hermano Elías y la esposa pueden hacerlo. Al final será una sola carne. No se sale. Uy, no. Y no era mejor yo contarle que ella me explique que no vine. Llévenla ahí en la casa las. ¿No es para ahorita? ¿No es para allá? Ya, claro. No, eso es fácil. Marque con una X el número que tiene la respuesta correcta. La hermenéutica es: 1. El estudio del dios Hermes. 2. Aprenderse el texto de la Biblia de memoria con su puntuación. 3. El arte de interpretar los textos sagrados. Mira qué fácil. ¿Cuál es esa? No, es que de una ¿Hay vez. preguntas que tienen doble respuesta? Sí, hay preguntas que tienen doble Sí, respuesta. es que yo estoy viendo. Sí, Pero señora. entonces no sabía cómo hacer. Lean el ITIN. Lean el ITIN y verán. Marqué con la X. El ITIN nos dice: marque con una X los números que tienen respuestas Porque correctas. estaba en una que yo decía, pero están dos. Sí, hay unas que tienen dos respuestas. Qué bonito, hermano. Volvemos a la niñez. Eso es bonito, me encanta. No, y lo hice lo más sencillo posible. El examen lo hice lo más sencillo posible. Ya, téngala ahí. Porque de una vez ustedes van a llevar la respuesta. Y vamos a tener unos premios.
¿Ya? Tremendo. ¿Ya? Pues, no, es que eso está muy sencillo. ¿Ya? Qué bueno. Cero porque Chiquito, que no ha hecho nada, que es que cero.